¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos un feliz santo sábado. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Vamos a estudiar un mensaje que le he titulado Buen Siervo Fiel. Antes de orar, quiero recordarles a todos los que nos miran en redes sociales, aquí en México, si están en México, este libro, El Conflicto de los Siglos, y este folleto, La Ley de Dios, usted solamente tiene que comunicarse, ya sea en este canal, Verdades TV, o con un servidor a través de mi WhatsApp, más 52998-192-7632. Si usted no es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si usted quiere conocer los mensajes que Dios está dando para este tiempo específicamente y tener este libro de regalo, puede contactar con un servidor o en esta programación para hacérselo llegar hasta donde usted vive. Bueno, vamos a orar para pedir que Dios dirija nuestros pensamientos en el estudio de esta palabra, de su palabra. Amante Padre Celestial, gracias por enseñarnos en tu verdad cuánto nos amas. Gracias por revelarnos tu voluntad a través de los escritos inspirados. Así como el Espíritu Santo inspiró y dirigió la mente de los apóstoles y profetas para escribir este texto sagrado, también, oh Dios, has prometido el Espíritu Santo para guiar en el entendimiento de quienes lo lean, de quienes lo estudiemos con el fin de conocer tu voluntad. Creyendo esa promesa, pedimos, Señor, el bautismo del Espíritu Santo, que abra nuestro corazón, nuestra mente a tu verdad y que amemos, Señor, tu palabra, que transforme nuestro pensar, nuestro sentir, las intenciones de nuestro corazón, que sean hechas según tu voluntad y no la nuestra. Que podamos en todo momento seguir a Cristo donde quiera que va, por amor y no por presión ni coerción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a mencionar algunos ejemplos que en la palabra de Dios son ilustraciones de cómo Dios trata a su pueblo o a los miembros de su pueblo, de su iglesia, ¿sí? Y en estas ilustraciones debemos entender que el objetivo de Dios es la salvación de todos, ¿sí? Como dice Juan capítulo 3, versículo 16, es un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje central de todo lo que Dios ha revelado. Esta es la razón de este equipo de grabación, de transmisión a través de televisión, de radio, de internet, para que llegue este mensaje a usted. El propósito es vida eterna para todo ser humano por la fe en Jesús. Pero debemos entender cómo es que Dios presenta esto. El primer mensaje que vamos a ver, que lo compara aquí Cristo, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Y dice así: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera y respondió: Iré. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no creísteis en él, pero los publicanos y las rameras creyeron en él.
Y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Aquí se presenta un mensaje de condenación. Esta parábola Cristo la revela a un grupo de personas que estudiaban la palabra de Dios. No era cualquier persona, ¿sí? Eran personas que entendían la palabra de Dios, pero que cuando vino un profeta lo rechazaron, no creyeron en él y por supuesto al no creer en el profeta, no creyeron en Cristo. Este grupo representa un grupo de personas a través de la historia que siempre ha profesado amar a Dios, tener la palabra de Dios, pero han rechazado vez tras vez los mensajes de los profetas. Un mensaje de Dios que santifica, que prepara, que elimina el pecado, que guía a una plena consagración a Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercia, las 9 de la mañana, y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, es decir, a mediodía y más o menos a las 3 de la tarde. Hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora 11ª, es decir, 1 hora antes de ocultarse el sol. Halló a otros allí y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron: porque nadie nos contrató. Les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Bueno, más adelante menciona cómo a todos les paga igual 1 denario, ¿verdad? Pero en esta ilustración, Dios revela que en todo tiempo está llamando obreros para su viña, y que hay trabajo en la viña del Señor, y que hay una paga suficiente, ¿sí? También se nos muestra que algunos no van a trabajar tanto como otros, pero todos van a estar satisfechos. Todos deben entender cómo esta persona que aquí está representando el propietario va a dar a cada uno su paga justa, ¿sí? Un propietario de la viña. Ya van 2 ilustraciones aquí que Cristo da, hablando de viña, de trabajadores, a veces de una familia con sus hijos. Vamos a ver una tercera, se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 5, del 1 en adelante. Dice: ahora cantaré por mi amado un canto de amor por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar. Y esperaba que diese uvas buenas, y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida, y derribaré su cerca para que sea hollada. La abandonaré para que no sea podada ni cavada, y crecerán cardos y espinas.
y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deliciosa. Esperaba juicio, y hubo asesinatos. Justicia, y hubo clamor. No hay nada más frustrante o desagradable para un agricultor que dedica tiempo en preparar la tierra, cuida de que la semilla sea selecta, la riega, cuida de que no le dé demasiada agua, tampoco demasiado sol, y al final no da fruto. O da un fruto, como aquí menciona, silvestre. Pero qué gratificante es que cuando se esmera el agricultor y está trabajando, ve cómo el trigo crece bastante, o la milpa, o el arroz, que es lo principal que se consume, o el frijol, y da mucho grano, mucho y grande. Qué hermoso se siente, ¿verdad? Hiciste un esfuerzo, una preparación previa, pero hay resultados, son los que se esperan. Lamentablemente aquí en este ejemplo, no son los que esperaba Dios. La casa de Israel, es decir, el pueblo de Dios, de ahí Dios esperaba frutos abundantes, ¿sí? Como dice Miqueas, esta es otra cita que vamos a leer. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. ¿Es mucho lo que Dios espera de las personas? ¿Es difícil? ¿Es imposible? Ponte a pensar. El mundo es, en este caso, el terreno silvestre, ¿verdad? Salvaje. La viña es el lugar, la iglesia, donde Dios tiene cerco, tiene vallado. ¿Sabes qué significa eso? Si lees en el libro de Job, Job estaba cercado y protegido por ese vallado que eran ángeles de Dios que lo cuidaban. Si tú lees la historia de Israel, cuando Balac le pide a Balaam que vaya y maldiga al pueblo de Israel, me parece que es Números capítulo 22, 23, dice claramente Balaam que no podía maldecir lo que Dios había bendecido. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios andando en estricta obediencia a Dios. Es decir, ese cerco, ese vallado, esa protección para que no llegue plaga, ese cuidado para que las plantas produzcan buenos frutos, tiene que ver con el cuidado de los ángeles, pero con estar obedeciendo la palabra de Dios. Esta es la roca, esta es la fortaleza del pueblo de Dios, ¿sí? Así que Dios toma una persona de las tinieblas, como dice el testimonio de Pablo, a la luz admirable de la palabra de Dios, y lo cerca para que pueda desarrollar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, misericordia, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Estos frutos, poco a poco, esta persona, al tener comunión con Dios, al leer la palabra, al orar, al cantar alabanzas a Dios, va a estar desarrollándolos. En lugar del egoísmo, esta persona viene a ser generosa. En lugar de la envidia, esta persona le va a dar gusto que otra persona vaya creciendo y teniendo bendiciones de Dios. En lugar de las sospechas, de la intriga, esta persona va a tener confianza. En lugar de los celos, esta persona va a tener amor. Ese es un cambio, queridos amigos, que es el milagro de los milagros. Y eso indica de que el Espíritu Santo está obrando en una persona. Pues bien, Dios toma una persona del mundo, le dice: mira, esta es la palabra de Dios. Cristo murió por tus pecados y Él quiere ser tu Salvador. ¿Lo aceptas? ¿Renuncias a vivir según tu voluntad y quieres hacer la voluntad de Él?
Si la persona dice, sí, acepto, pide el bautismo, la persona se bautiza. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos. La palabra id y la palabra haced están en una forma imperativa. ¿Qué quiere decir? Es una orden, no es una indicación. ¿Sí? Es una orden, es un mandamiento. Id, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles. Es otra orden. Fíjate, id, haced y enseñadles son 3 mandamientos. Enseñadles ¿a qué? A obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mira, una persona entra en la iglesia, entrega su vida a Cristo y asiste a la iglesia cada sábado. Da sus diezmos y ofrendas, se viste como debe vestir un cristiano, no habla malas palabras quizá. Y ahí está, y Jesús, el cielo, los ángeles están mirando. Pasa un año y se preguntan, ¿y dónde están los discípulos? Nada. Pasa otro año, ¿y cuáles discípulos trajiste? Nada. 3 años, 5 años, 10 años. ¿Y no hay discípulos? ¿Saben qué significa? Que esa vid no está dando frutos. Dios está dando salud. Dios está dando un lugar donde vivir. Dios está dando amistades y familia. Dios está dando paz. Incluso no estás en un tiempo de guerra que te matan si lees la Biblia. Todo para que la persona produzca frutos, para que la persona traiga discípulos. Pero si no está trayendo nada, ¿qué pasa? No está dando frutos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Quién es discípulo de Cristo? El que lleva mucho fruto. ¿Y qué pasa con el que lleva mucho fruto? Glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios, queridos amigos, escucha bien, debes entenderlo claramente. Leer la Biblia es bueno, te santifica. Orar a Dios es bueno, te mantiene conectado con el cielo. Cantar alabanzas a Dios es excelente. Pero el mandato de Cristo es: id y haced discípulos. No es ir y hacer eventos de iglesia solamente. Y escucha, querido amigo, si yo, por ejemplo, llamo a una persona, le hablo de Dios, le comparto los estudios bíblicos y le hablo de lo que dice Dios y acepta bautizarse esa persona, va a la iglesia, se bautiza, entrega su vida a Cristo. Mi trabajo no termina cuando esta persona empieza a asistir cada sábado a la iglesia. No. Mi trabajo y responsabilidad ante Dios con esta persona no termina cuando esta persona está fielmente dando diezmos y ofrendas, cuando tiene su culto familiar. No. ¿Sabes cuándo? Y no que termine, sino que ya soy menos responsable de la persona, porque cuando tú guías a alguien a Cristo, haz de cuenta que te conviertes en el papá o la mamá espiritual de esta persona. Debes visitarlo, orar con ella. Cualquier pregunta que tenga de la palabra de Dios, tú tienes que estar ahí al tanto. Alguna situación de prueba de fe, de enfermedad, ahí tienes que estar. Eso es formar y hacer un discípulo. Pero hasta que esa persona trae otros a Cristo y hace un discípulo, entonces se puede decir que tú estás cumpliendo. Hiciste un discípulo. Queridos amigos,
Esto es muy importante. A veces pensamos que el estar en contra de Dios significa hablar contra Dios, enojarnos con la palabra de Dios, desobedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Pero voy a leer una cita que va más allá que esto. Este se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 22, página 221. Y quiero que entiendas algo. Al leer esta cita es para que yo me mire, tú mírate, porque esto es un espejo, es la palabra de Dios. Y hay que identificar si de verdad estamos dando frutos a Dios o no hay nada de frutos. Si de verdad mi vida está sirviendo a Dios o está estorbando. Y es tiempo de actuar, es tiempo de entregarnos y consagrarnos a Dios para que haya cambio, como debe haber. Dice, la justicia propia no es verdadera justicia, y los que se adhieran a ella tendrán que sufrir las consecuencias de haberse atenido a un fatal engaño. Muchos pretenden hoy día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia otros. Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo, pero ellos se contentan diciendo, yo, Señor, yo voy, pero no van. No cooperan con los que están realizando el servicio de Dios. Son perezosos. Como el hijo infiel, hacen a Dios promesas falsas. Al encargarse del solemne pacto de la iglesia, se han comprometido a recibir y obedecer la palabra de Dios, a entregarse al servicio de Dios, pero no lo hacen. Profesan ser hijos de Dios, pero en su vida y carácter niegan su relación con Él. No se rinden a la voluntad de Dios, están viviendo una mentira. Qué tremenda cita. Te digo por qué es importante esto. Mira, a mí me daría mucha tristeza si alguno de ustedes visita el lugar donde yo vivo y si ustedes preguntan, oiga, ¿conocen aquí a Joaquín Cardona? Ah, sí, vive en tal lugar. Si ustedes van al hospital más cercano de donde yo vivo, si ustedes van, puede ser a las oficinas de gobierno incluso, cerca de donde yo vivo, si ustedes preguntan a los vecinos cerca de donde yo vivo, y no les dicen nada de que yo temo a Dios y me dedico a servir a Dios, yo me preocuparía bastante. Eso es preocupante. ¿Sabes por qué? Porque indica que yo estoy viviendo una mentira. Como dice la palabra de Dios, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Y sabes algo? Cristo quiere que todos los que conocen la verdad la compartan. Primero por su testimonio de una persona llena de amor, de fe, de benevolencia, de servicio abnegado constante. Por sus seres queridos, por los conocidos, en la cárcel, en el hospital, que estén atendiendo y haciendo la obra que Cristo haría. ¿Y sabes algo? Lo digo con tristeza. Puede haber iglesias enteras que están en un pueblo y si alguien llega y pregunta, oye, ¿aquí hay algún adventista del séptimo día? No, ¿qué es eso? No sabemos quiénes son. Eso es lo más terrible para cualquier iglesia adventista, queridos amigos, porque eso indica que la iglesia no está sirviendo a la comunidad, que la iglesia no está haciendo nada por orar por los que gobiernan en ese lugar, que la iglesia no está teniendo actividades de evangelismo con los presos, en los hospitales, en el orfanato, con la gente pobre, y eso indica una iglesia muerta espiritualmente, aunque se reúna todos los días. ¿Vamos entendiendo? Aquí está hablando de personas bautizadas que profesan seguir a Cristo, que se han comprometido con Cristo y dicen, sí Señor, yo voy, pero nunca han traído ni un alma a Cristo.
Si usted que está escuchando, viendo este mensaje se identifica, no se desanime, porque este mensaje es para que abramos los ojos, abramos el corazón, y si hay algo que cambiar con la ayuda de Dios, decir: Señor, aquí estoy, cámbiame. Quiero no ser un siervo infiel. No quiero vivir una mentira. Quiero vivir una verdad caminando con Cristo. Sigo leyendo. Aparentan cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio. Pero cuando se requieren sacrificio y abnegación, cuando ven que han de alzar la cruz, se echan atrás. Así, la convicción del deber se esfuma y la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. El corazón está endurecido, la conciencia cauterizada. No penséis que porque no manifestéis una decidida hostilidad hacia Cristo, le estáis sirviendo. Hostilidad es rechazo, repudio, odio. De esa manera engañamos nuestras almas. Al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ¿qué es lo que Dios nos da para usarlo en su servicio? Salud, tiempo, recursos, talentos, influencia en las personas. Si yo retengo eso, ya sea tiempo o medios o cualquiera de otros de los dones que nos confirió, trabajamos contra Él. Es decir, si yo tengo la habilidad de hacer amigos, si yo tengo recursos, si yo tengo tiempo, pero todo ese tiempo y toda esa información la uso para mí, la uso para el trabajo donde gano dinero solamente y no la uso para ganar almas, estoy trabajando contra Dios. ¡Qué tremendo! No necesito perseguir a los que están predicando la palabra. Fíjense cómo lo dice. Si todo lo que Dios me está dando no se está usando para ser discípulos, estoy trabajando contra Dios. Sigue diciendo: Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están, sin embargo, habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Al dejar de ser obreros diligentes para el Maestro, al dejar de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, han permitido que Satanás domine las almas que podrían haber sido ganadas para Cristo. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Ningún holgazán puede entrar al cielo. Lo voy a mencionar más claro. A veces me han preguntado, ¿y qué tiene de malo ir al cine? ¿Y qué tiene de malo ir a este parque de diversiones? 2 veces al año, no hay problema. ¿Por qué dicen tanto de ir a un estadio de fútbol? ¿Qué tiene? Es un entretenimiento sano, no estoy haciendo mal a nadie. Queridos amigos, el asunto con esto es que cuando dedicas tiempo y dinero a algo que no es lo que Dios te pide, se está perdiendo ese tiempo y dinero que pudo usarse para ganar almas para Cristo. Dios desea que tengamos recreación sana, sí. Dios nos da un equilibrio en la inversión del tiempo, los recursos, los talentos, en atender a la familia, atender las necesidades de la causa de Dios, cuidarnos físicamente, mental, emocionalmente, es correcto. Pero queridos amigos, las cosas que mencioné como el cine, de espectáculos deportivos, parques de diversiones, además, escucha bien, además de que no te llevan para nada a pensar en Dios, absorben tu dinero, absorben tu tiempo y arriesgas tu vida. Alguien dirá, ¿y cómo arriesgas tu vida?
Ha habido muertes en tumultos en los estadios de fútbol. Han habido balaceras en conciertos musicales. Han habido peleas de personas llevadas por bebidas alcohólicas en estos lugares, porque ahí no van a glorificar a Dios. Ahí no van a santificarse, ahí no van a pensar en las cosas celestiales, y donde la gente se reúne para algo que no tiene nada que ver con Dios, ¿saben quién es el invitado de honor? Satanás. Por eso nunca van a ser seguros esos lugares para un hijo de Dios. Le estamos robando a Dios cuando dedicamos intereses, recursos y tiempo para hacer eso. Si no nos esforzamos, sigue diciendo, para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte en él. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra, no cooperarían con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Hay más esperanza para los publicanos y pecadores que para los que conocen la palabra de Dios, pero rehúsan obedecerla. Querido amigo, es más fácil que una persona que no conoce nada de la palabra de Dios se convierta y tenga vida eterna, que una persona que conociendo la palabra de Dios la sigue desobedeciendo, que esta persona se convierta. Ese caso era el de los judíos. Tenían las escrituras, pero cuando estuvo Cristo lo rechazaron, porque entendían las escrituras a su manera y no como estaba escrito. No creyeron en todos los profetas. El profeta de su tiempo era Juan, y lo rechazaron y rechazaron a Cristo. Muchos adventistas se perderán porque creen en lo que dice la Biblia, pero no creen en el profeta Elene de White que Dios puso para santificar a un pueblo y prepararlo para la venida de Cristo, y por rechazar a este profeta, rechazan a Cristo y se van a perder. Quiero que entiendas que todo lo que Dios nos revela es necesario y lo hace por amor. Por eso, las personas que no conocen nada de la palabra de Dios tienen más oportunidad, como dice Apocalipsis. O eres frío o eres caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca. Sigue diciendo, el que se ve a sí mismo como pecador, sin ningún manto que cubra su pecado, que sabe que está corrompiendo su alma, su cuerpo y su espíritu ante Dios, se alarma para no quedar eternamente separado del reino de los cielos. Comprende su condición enfermiza y busca salud del gran médico que dijo, al que a mí viene no le echo fuera. A esas almas las puede usar el Señor como obreros en su viña. Tú que estás viendo o escuchando este mensaje, ¿te miras pecador? ¿Te miras que has huido de Dios mucho tiempo? ¿Que no te ha importado la palabra de Dios? ¿Te han invitado a la iglesia y no has querido ir? Pero ahorita estás viendo y escuchando un mensaje que te está llamando a la acción, a estar de parte de Dios totalmente. Esta es una buena noticia. A ti te puede usar Dios como obrero en su viña. Dios te está llamando. Dios necesita más obreros. Y Dios te puede santificar. Dios te puede transformar en un esposo ejemplar, en una esposa ejemplar, en un hijo ejemplar. El Espíritu Santo te puede transformar si tú lo permites, si tú se lo pides. Y tú puedes llegar a conocer más de la palabra de Dios que muchos que tienen años, pero no se han entregado totalmente a Cristo. Este mensaje es para ti. El hijo que durante un tiempo rehusó obedecer la orden de su padre, no fue condenado por Cristo ni tampoco alabado. Las personas representadas por el primer hijo que rehusó obedecer, no merecen alabanza por tal actitud. Su franqueza no debe ser considerada como una virtud. Santificada por la verdad y la santidad, ella los hará intrépidos testigos de Cristo. Pero usada como lo es por el pecador, es insultante y desafiante y se aproxima a la blasfemia. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no amengua en absoluto su condición de pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora. Como dice otra cita, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechacéis la invitación. Es peligroso demorar la obediencia. Quizá no oigamos otra vez la invitación. ¿Y sabes algo, querido amigo, querida amiga? No se menciona en la Biblia, en Mateo 21, 28 al 32, un tercer hijo, pero te voy a mencionar. Lo correcto es que hubiese un hijo que hubiera dicho el papá, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y que el hijo hubiera dicho, sí papá, voy en este instante, y va y trabaja. Ese hijo debemos ser nosotros. Esas personas está buscando Dios. Que cuando Dios dice, Joaquín, quiero que dejes lo que estás haciendo y ve a visitar acá a esta familia que me está pidiendo en oración que las ayude. Ella está enferma, vas a orar por ellos. En el instante yo diga, sí Señor, voy y dejo lo que estoy haciendo. ¿Cómo se sentiría Dios que yo le diga, Señor, pero es muy lejos y luego no tengo dinero luego para el autobús hasta allá? No, y luego está lloviendo. ¿Qué crees que va a pensar Dios? ¿Sabes algo? En su misericordia Dios puede llamarme otra vez, ve, pero quizá puede no decirme nada y hablarle a otro, tú ve. Queridos amigos, estamos en un tiempo donde Dios está llamando los últimos obreros en su viña. Los últimos llamamientos de Dios personalmente están ocurriendo. ¿Y sabes algo? También con algunos que mucho tiempo Dios ha estado llamando, hijo, ven, necesito que vayas. Acá en este pueblo no hay nadie que conoce la palabra de Dios. Aquí puedes hacer esto. No, ahorita no, es que ya que termine el torneo de fútbol, no, es que voy a comer con mis amigos. Excusas. Va a llegar un momento en que ya no van a oír la voz de Dios. Ya nadie los va a invitar a estudiar la Biblia. Ya nadie los va a invitar a ir a la iglesia. Ya nadie los va a invitar a dar dinero para la causa de Dios. Se acabó. No más invitaciones a trabajar a la viña. Y eso es terrible, ¿sabes por qué? Porque en ellos se va a cumplir la palabra de Dios donde dice que en aquellos días muchos buscarán y tendrán hambre y sed de la palabra de Dios y no la hallarán. Querido amigo, querida amiga, si tú no has experimentado el poder de Dios en tu vida, si tú tienes necesidades en este momento que suplir, quiero decirte que necesitas entregar tu vida a Cristo. Cristo sigue llamando obreros a su viña, pero no obreros como los vimos aquí. Algunos que dicen, no Señor, y tarda tiempo para que vaya a trabajar. No. O que dicen, sí Señor, yo voy, pero en realidad no van, no hacen nada. Dios no quiere personas que vengan a la iglesia y si dejan de venir, pues no pasó nada. No hay más gente en la iglesia, ni menos, nada más esa persona. Dios quiere que los que estemos entregados a Él, estemos haciendo discípulos. Como dice aquí, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Ese es un obrero fiel. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, versículo 45 al 51. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. ¿Qué significa esta frase? Lo encuentre haciendo así. Que si el amo le dijo, mira, yo me voy, pero tú vas a estar haciendo estas cosas y termina este trabajo. Está haciendo exactamente lo que el amo le dijo. Queridos amigos, Cristo viene por los que están haciendo así lo que Dios les ha indicado. Cristo viene por un grupo de personas que dejó haciendo un trabajo. ¿Y sabes algo? Hay una cita inspirada que dice que a nadie, ningún creyente le gustaría encontrar la muerte
en un centro de diversiones, en un centro de baile, en un lugar de deportes, de farándula. ¿Sabes por qué? Yo me pongo a pensar. Imagina que me invitan unos amigos, mira, ven, vamos acá, va a haber un evento musical, va a haber muchos cantantes, va a haber comida, va a haber bebidas. Imaginen que yo iría, sabiendo que Dios me dice, no vayas, no tienes nada que hacer ahí. Y allí empieza un tumulto y una bala perdida me atraviesa el corazón y yo muero. Resucito. Y Cristo me dice, Joaquín, ¿qué estabas haciendo allí? ¿Por qué fuiste? ¿Quién te llamó a ir ahí? ¿Qué le diría yo a Dios? No tengo palabras. Pero qué hermoso si yo, por estar llevando la palabra de Dios a alguien, por estar dando de comer a los pobres, por estar visitando las cárceles, o aquí en la iglesia, encuentra la muerte a alguien, ¿qué vamos a decir cuando Cristo venga? Señor, estaba en tus caminos. Qué hermoso, ¿verdad? Que la muerte nos encuentre trabajando para Dios. Que el descanso que Dios cuando nos llame, podamos decir, Señor, cumplí lo que me dijiste, mira, estaba haciendo esto, y ahí me encontró el descanso. Que venga la muerte, porque ahí no hay ningún problema. Qué maravilla, el pastor no recuerdo el nombre, pero es una anécdota. 90 bautismos en un lago congelado. Él murió de hipotermia, bautizando gente. ¿Se imaginan? Queridos amigos, hay que desgastarnos en la obra de Dios. Hay que gastarnos allí. ¿Sabes por qué? Porque mientras más te gastas y más inviertes tiempo, recursos, talentos, todo en predicar el evangelio, vienen pruebas, lo que sea, pero tú estás allí, el cielo va a ser más agradable, se va a disfrutar más, porque sabes que diste lo que pudiste, sabes que cumpliste como este siervo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Ahora yo quiero hacer una invitación para analizar a usted que está escuchando o viendo este mensaje. Reúne a tu familia. Reúne a tu familia. El sábado es un excelente momento para eso. Debe haber un tiempo para que la familia se reúna. Y los esposos, los hijos, comenten. ¿Qué estamos haciendo en la semana para a ser discípulos para Cristo? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo para ser discípulos para Cristo? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo para ser discípulos para Cristo? ¿Qué actividades de la semana estamos haciendo para ser discípulos para Cristo? Y cuenten los minutos u horas. Y si son poquitas, pregunten, ¿qué podemos hacer para dedicar más tiempo para eso? Hazlo ya, querido amigo. Cristo viene pronto. Hay muchas maneras de hacer discípulos. ¿Sabes algo? Hay personas que están hambrientas de que alguien las visite y platique con ellas. Personas solas que no tienen amigos. Pueden ser vecinos cerca donde tú vives. Pueden ser en la siguiente colonia. A veces los ves y están sentados allí enfrente de su casa, nada más viendo que la gente pasa. Pero por dentro desean tener un amigo, desean alguien que les hable del amor de Dios. ¿Quieres ser esa persona? Yo sí quiero serlo. Yo quiero que Dios me use hasta el último segundo de mi vida. Yo me he comprometido con Cristo. Pero estoy aquí hablando esto por gracia de Dios, porque Dios me ha librado de la muerte en otras ocasiones. Pero quiero decirte que te está llamando a ti. Te está invitando, ven a trabajar a mi viña. ¿Sabes qué debes hacer? Ahí donde estás, antes de que vayas a dormir, arrodíllate en tu cuarto, cerrada tu puerta, y ora y dile: Señor Dios mío, yo quiero ser obrera en tu viña. Yo no sé qué hacer, yo tengo esto, estoy trabajando aquí, pero dime qué hacer. Háblale como Pablo le preguntó a Cristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ora todos los días esa misma oración hasta que Dios te responda. ¿Y sabes qué? Dios te va a responder.
Si es necesario, va a enviar ángeles para hablarte claramente. Porque Dios quiere más obreros. Dios está capacitando y preparando un pueblo para enfrentar el conflicto final. Dios está santificando un grupo de personas para terminar de predicar el evangelio, porque Cristo ya va a venir. Queridos amigos, este mensaje debemos compartirlo con alegría. Si tú tienes la posibilidad, distribuye este material también. Aquí está el mensaje claro de Dios para este tiempo. Si una persona recibe el conflicto de los siglos, un folleto como este, la ley de Dios, nunca tendrá excusa de, es que yo no supe la verdad, Señor. No, aquí está. Y muchos van a leer esto cuando empiece el conflicto sobre la ley dominical. Es tiempo de actuar. No debemos vivir una mentira. Si nos comprometimos con Cristo, pidámosle perdón de no haber traído discípulos antes y decirle, Señor, yo no sé cómo traer discípulos, pero aquí estoy, úsame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que actúe? Y en tu nombre me moveré. En tu nombre caminaré. En tu nombre hablaré. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios dirija cada decisión que está tomándose. Ustedes que están viendo, escuchando este mensaje, porque el tiempo se acaba y Dios quiere que seamos obreros fieles en su viña. No como el siervo que le dijo, no voy, y después sí fue. No, que desde la primera podamos decir, sí Señor, yo voy, e inmediatamente obedezcamos al llamado de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este mensaje, gracias por mostrarnos cuánto nos amas y que así como una planta que se cuida, se cultiva para que dé fruto, tú estás cuidando de nosotros. Tú nos das salud, nos das vida, nos das comida, un lugar donde vivir, familia, todo, para que podamos dar frutos para ti. Llevarte discípulos, Señor. Perdónanos porque no lo hemos hecho antes como tú lo deseas. Pero aquí escucha la oración de tus hijos, de tus hijas, que están tomando decisiones de vida eterna, están abriendo su corazón contigo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? Enséñame, capacítame y lo voy a hacer. Yo quiero estar contigo en el cielo. Úsame. Escucha esas oraciones, Señor, y cúmplelas como has prometido, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. Bautízanos, oh Señor, con el Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos. Y pone en nosotros el sentir que hubo en Cristo, un sentir de amor genuino por las almas, para que todos tengan vida eterna. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.